Mauricio Weibel Barahona es periodista de investigación especializado en temas de derechos humanos, corrupción y economía. Sus artículos fueron publicados en diversos medios internacionales. En 2011 impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales, entidad de la que fue su primer presidente. Es autor de los libros Asociación Ilícita, Traición a la Patria, Los Niños de la Rebelión y Ni Orden ni Patria. En 2015 recibió el LASA Media Award de la Latin American Studies Association por su aporte al debate sobre América Latina. Y en el Traficantes de Cultura de Radio Touch y Mundo Películas, el periodista Mauricio Weibel, autor de La caída de las AFP, una historia de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, editado por Aguilar. Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de de esta aventura que es meterse en los vericuetos de las AFP. Bueno, sí, la verdad es que son muchos números, es una aventura matemática y administrativa, ¿no? De leyes y eso, pero al final creo que el libro logra hacerse bastante amable para la lectura, que era uno de los objetivos, ¿no? O sea, estas historias que son muy complejas, convertirla en algo que fuera profundamente entendible, leíble para cualquier persona, sepa o no de economía. Y aquí quiero irme a la idea. Y aquí dos preguntas. Uno, en realidad, no, más que dos preguntas, es una gran pregunta. ¿Cómo nace la idea? ¿En qué momento nace la investigación? Porque tenemos, y para quienes verán o nos escucharán a futuro, tenemos al Mauricio Weibel, autor de Traición a la Patria, autor de Los Niños de la Rebelión, autor también de Ni Orden ni Patria, que por alguna razón no tengo ese libro acá, pero debe estar en algún lado. Quizás Eh, claro, debe estar precisamente con los fondos de Carabineros. Claro. Vaya a saber dónde. Eh, ¿Cómo nace la investigación acerca Bueno, de las AFP? Bueno, tiene dos entradas. La verdad es que el año 2016, 2017, no me acuerdo bien, fue en el verano por ahí, diciembre, enero, no recuerdo bien, me contacta un abogado. Ese abogado me dice, mira, tengo un cliente que quiere hablar contigo. Y nos juntamos en una casa muy elegante y donde una persona que se dedicaba a hacer operaciones de miles de millones de dólares con las AFP, me empieza a contar distintas operaciones ilegales o totalmente o paralegales o al margen de la ley que se estaban realizando a través de los fondos de pensiones, ¿no? Obviamente todo esto bajo estricta reserva. A partir de eso parte esta investigación y en paralelo, mientras estaba yo haciendo la investigación, estaba sucediendo otra cosa por el lado, que es la historia como parte del libro, que es la historia de Alejandra Vidal, que era una ejecutiva de AFP Provida, que estaba a cargo de gestionar las pensiones de invalidez. Y ella había sido capacitada incluso en cómo tenían que negar de forma ilegal, fraudulenta, este tipo de beneficio a los inválidos, ¿ya? Los inválidos, los trabajadores que llegan a invalidez, tienen derecho a una pensión que es mucho mayor que la común en la práctica. Y Alejandra se dedica por casi 28 años a este trabajo, hasta que ella sufre una enfermedad que la invalida laboralmente. Y ella intenta obtener su pensión y se encuentra con la misma máquina. Pese a que ella es la encargada de gestionar las pensiones, no logra obtener su propia pensión. Entonces ella abre una negociación con la gerencia de Provida en Santiago, ella era de Tomé, y le dice, mire, yo quiero $1.000.000 a cambio de mi silencio. Esa negociación falla y bueno, los archivos y las cosas que conocía Alejandra Vidal llegan a la prensa y llegan a mí. Y con esa historia de los inválidos, que es como se le negaron las pensiones a miles de inválidos durante todos estos años, es que parte el libro. De hecho, quiero citar una parte del libro que es el diálogo que tiene Juan Carlos Pizarro de la Fundación Valídame, y que lo citas. Mi representada, Alejandra Vidal, quiere obtener, como citaste hace algunos minutos, quiere obtener su pensión de invalidez y, por cierto, un pago adicional, porque fue obligada durante años a seguir estas órdenes claramente ilegales e inconstitucionales como jefa de beneficios de Provida en Concepción. La declaración lo hace con el representante jurídico de Provida. Y aquí yo quiero irme porque
Porque también avanzado el libro, hablas de el cansancio de ella misma de este tira y afloja que tiene con su empleador o ex empleador. ¿Cuántas veces ocurre este encuentro? Porque en algún momento es como, ¿sabes qué? Me cansé, públicalo, no me interesa. Bueno, más que un encuentro, lo que hay son intercambios de mails, que son los que están en el libro, ¿no? O sea, todo esto está documentado, no es que alguien me contó una historia, todo esto está profundamente documentado, están los mails, están los cursos de capacitación en PPT, en PowerPoint, de cómo tenían que negarle las pensiones a los inválidos, están las evaluaciones que hacían de esto, en fin, están los contratos. Todo esto está profundamente documentado, no hay nada que no esté debidamente acreditado, verificable. Por lo tanto, está toda esa información ahí arriba de la mesa, digamos. Y la verdad es que son 4 o 5 mails, cadenas de mail que se intercambian, donde básicamente lo que le dicen es, mira, ok, estamos dispuestos a negociar, pero bájate un poco en el precio. Y Alejandra Vidal, que llevaba 3 años sin poder jubilarse, obstaculizada por el sistema que ella misma sabía cómo funcionaba porque la habían capacitado para impedir las pensiones, ella decide finalmente hablar. Esa es la historia, ¿no? Y esto estalla de esa forma. ¿Y cómo ocurre esto, este vericueto, este enredo o esta fraude que hace, por lo menos, Provida, respecto de negar pensiones de validez? ¿Qué función traía precisamente el no darles esta pensión a quienes definitivamente no podían seguir trabajando y debían jubilar? Mira, ocurría de todo, desde pérdida de los documentos, ocultar las carpetas en los techos, negarlos contra toda norma legal, decirle a la gente que no tenía derecho cuando tenía derecho, y eso dejarlo por escrito, ¿no? De respuesta que si no, usted no tiene derecho a esto, la gente sí tenía derecho. Ajá. La verdad es que usaron todo tipo de artilugios, todo tipo de procedimientos, y lo pudieron hacer porque no hubo ninguna fiscalización efectiva. Es real, la superintendencia logra detectar algunos casos, pero no hay una revisión exhaustiva hacia atrás. Y la verdad es que tampoco hay sanciones profundas a esta situación. La gente que sufrió esto antes del año 2000 simplemente perdió, ¿no? Ujú. Y cualquier persona, incluso hoy, fíjate que incluso hoy yo tengo un caso, una persona que le tramitaron su pensión de invalidez hoy día, después que esto estalló, y la persona murió, sin Ujú. poder cobrar su pensión. Entonces eso demuestra que es un sistema que aún está capturado. Tocas también la historia también de Juan Carlos Pizarro de la Fundación Valídame, que es precisamente un ejecutivo, un vendedor de AFP que ve cómo, no recuerdo en este momento en qué región, que ve una señora que precisamente sufría el mismo problema, que era el tema de las pensiones de invalidez. Y ahí es el tira y afloja con la comisión técnica que debiera decir, no, no, esta señora tiene una invalidez parcial, no, esta es una invalidez total, y en el fondo es proteger los propios intereses de las administradoras y de las aseguradoras que deben desembolsar dinero. Claro, lo que pasa es que, mira, el libro no es sobre las pensiones de invalidez, sobre todo el sistema, ¿no? Pero partimos por este punto porque básicamente es muy brutal y es muy gráfico, ¿no? En un país que había hecho de la ayuda a los inválidos, en fin, la Teletón había hecho su orgullo, bueno, las AFP, que eran el pilar del modelo, se dedicaban a estafarlos, Ujú. ¿ya? Entonces, parte el libro con eso, pero después entra a partir de esa historia en otra serie de desfalcos, ilegalidades o situaciones paralegales o al borde de la legalidad, ¿ya? O no normadas, no regladas, que afectan finalmente a el resto de los pensionados, ¿no? O sea, todos los robos masivos a los fondos de pensiones que se hicieron, por ejemplo, a través del caso Cascadas. En ningún país del mundo desarrollado, alguien que hace lo que hizo Ponce Lerú está libre. Lo dijo incluso el ministro Briones, alguien de este gobierno, ¿no? Básicamente lo que sucedió en ese otro caso es que Ponce Lerú extrae, a través de operaciones simuladas de compra-venta de acciones, logra extraer unos 44 millones de dólares de los fondos de pensiones en valor. Esto según lo dicen las propias AFP, ¿no? Y las Ento- AFP, Ujú. espera, déjame terminar, las Sí, no. AFP extraen ese, o sea, el Consejo extrae ese dinero, las AFP se querellan
¿ya? Ponce Lerú se queda con el dinero, paga una multa que a uno la paga, que es muy pequeña, y más encima las AFP mantienen nuestro dinero, nuestras inversiones en las empresas de Ponce Lerú hasta el día de hoy. Ajá. Entonces, en el fondo es hablar de un sistema que lo que tiene es que por una parte tiene problemas con la entrega de beneficios, por otra parte tiene problemas con el tema de dónde están los dineros, y por otra parte tiene problemas con quiénes son los que administran estos dineros. Ya que tocas a Julio Ponce, es que este es Es que me otro acordé libro, porque lo vi pero atrás. quería ponerlo como escenografía. Algo que no me queda absolutamente claro es que precisamente este, este juego que hace él con sus cascadas, que en el fondo se vende y compra a sí mismo acciones entre sus propias cascadas para poder mantener el control de SQM y así hacer un daño patrimonial a las AFP. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es como yo me vendo a mí mismo barato para el día siguiente comprarme a mí mismo caro? Exacto. O sea, él vende contra lógica de mercado, ¿no? O Ujú, sea, Soquimis es la empresa que extrae el litio en Chile, ¿no? ujú. Que es una empresa estatal y que Ponce Lerú, cuando se privatizó en dictadura, quedó como uno de los grandes dueños, siendo el yerno en esa época de Pinochet. Pero sobre SQM hay lo que se llama una cascada de empresas hacia arriba, que son en el fondo las empresas de papel, ¿no? Entonces, estas empresas se venden las acciones de forma fraudulenta, entre ellas simulada, ¿no? Y Ponce Lerú, cuando se hacen estas operaciones de compra-venta de acciones, se queda con la diferencia real. O sea, compra acciones, por decir, vende acciones a 100 pesos, ¿ya? Y las compra a 90 después. Y se queda con la diferencia, y se va quedando con la diferencia mientras el resto del mercado va perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que en el fondo planea todas las operaciones, el resto no entiende lo que está pasando porque parecen operaciones sin mayor información, y él, a partir de esto, durante varios meses, esto duró muchos meses, se queda finalmente con una diferencia de 44 millones de dólares de los fondos de pensiones, ¿ya? Del valor de las acciones que tenían los fondos de pensiones, o sea, nuestros ahorros, en toda la cadena de Soquimis, ¿ya? Eso es básicamente, y la pregunta es cómo alguien que se queda, mira, si el tema es a nosotros nos cuestionan, y se cuestionó mucho, que tuviéramos derecho a sacar el 10%, pero este tipo saca 44 millones de dólares de los fondos de pensiones de todos los chilenos y está libre. Y la saco muy barata en el fondo. O sea, le va a tener que pagar una multa de 2, 3 millones de dólares habiendo, supuestamente, ya extraído 44 millones de los fondos de pensiones según denuncian las Ujú. AFP. Las mismas que siguen teniendo dinero en las empresas del tipo que, según ellas, las estafó. Quiero irme a otra etapa de fraude, que es precisamente el escándalo financiero de empresas La Polar. Para poner en contexto, eh, creo que ya ha pasado 6, 10 años del caso, no si no me equivoco, que es en el fondo esta repactación unilateral que hizo Empresas La Polar para un grupo de sus clientes y que obviamente ayudó para pasar limpia a la empresa y que fuera a principios del 2010 la niña bonita del mercado. Sí, claro, lo que pasa es que en ese minuto la Polar, bueno, generan todo un sistema para valorizar de forma fraudulenta la Polar. En el fondo lo que hacían es que aumentaban las deudas por cobrar, ¿ya? Lo que es un activo, pero era falso porque estaban renegociando sin que la gente supiera que le estaban renegociando la deuda y la gente pagaba, pagaba, pagaba y nunca terminaba de pagar. Y, y cuando entra la FP al sistema, estaba entrando a un negocio que era fraudulento. Y eso produjo después el colapso de las acciones de la Polar. Y las AFP, en vez de retirarse, lo que hicieron fue comprar más acciones. Y los cotizantes de AFP, los ahorrantes, los trabajadores, las trabajadoras, perdimos millones de dólares en esa operación, que nunca han sido recuperados. Es que eso es lo brutal. Después de años de que ocurrió Soquimis, después de años que ocurrió lo de la Polar, los trabajadores y las trabajadoras no han podido recuperar su dinero. O sea, todo el mundo sabe que hay un fraude, todo el mundo sabe que hubo un daño patrimonial a los trabajadores y no
no han recuperado el dinero y no lo van a recuperar. ¿Eh? Estamos con Mauricio Weibel, periodista, autor de La caída de las AFP, editado por Aguilar. Quiero volver a cierta parte del inicio del libro, que es, y donde tocas el punto, donde lo tocabas junto con las pensiones de invalidez, y también era el juego de no querer afiliar a personas que básicamente estaban en el riesgo de percibir este tipo de pensiones. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo es? Quiero decirle juego por tratarlos bien en el fondo. Sí, ¿Cómo, claro. cómo es este armado que hacen las AFP? Claro, uno tenía la idea de que solamente las ISAPRES no querían a los enfermos, ¿no? Las ISAPRES lo que querían era gente sana, hombres jóvenes que nunca se fueran a enfermar ni a tener hijos, ¿no? Y que por tanto pagaran bien y no gastaran mucho. Ujú. La verdad es que después nos dimos cuenta que las AFP también querían trabajadores sanos. ¿Por qué? Porque si un trabajador se enfermaba, y no era por un accidente laboral, sino se enfermaba porque quería, no sé, un cáncer o algo así, tenía derecho a una pensión de invalidez. Pero esa pensión de invalidez era mucho más alta que la pensión normal y por lo tanto la AFP tenía que poner dinero. A veces tenían que poner 100 millones por cada caso o más. Por lo tanto, para no poner ese dinero, lo que hacían era tratar de no contratar gente con morbilidad, gente con algún tipo de enfermedad, y por supuesto, si alguien llegaba a tener una enfermedad que lo invalidara laboralmente, hacer todo lo posible para no pagarle. ¿Por Y qué? aquí, Porque, bueno, ujú. porque las AFP eran dueñas al mismo tiempo de las compañías de seguro a las cuales les vendían este seguro de invalidez. Pero este armado fue antes que las compañías de seguros vieran un buen negocio y se hicieran de la propiedad de las administradoras. Esto viene de toda la vida. En el fondo, Ujú. esto ha sido toda la vida. Lo que pasa es que se descubrió en los últimos casos, pero lo más probable, mira, el gran drama con las AFP es que si bien hay transparencia en alguna de sus operaciones, hay otras que son profundamente oscuras. Por ejemplo, las operaciones diarias de las AFP son secretas de por vida. O sea, cómo mueven tu dinero día a día es secreto y no lo Ujú. podemos investigar. Es una brutalidad. ¿Por qué va a ser secreto algo que ocurrió hace 40 años? La única explicación para eso es porque no queremos que eso se investigue. No queremos saber qué pasó con los dineros en los 80, en los 90, en los 2000. Y aún, o sea, piensa lo siguiente, ¿te imaginas tú que el señor Luxig, el señor Sayé, cualquiera de los grandes empresarios de Chile, el dinero que ellos tienen no supieran dónde está? Bueno, a los trabajadores les ocurre eso. No saben dónde está en las operaciones diarias su dinero. No tiene lógica. Por mucho que sepamos a fin de mes. Pero no hay ninguna razón para que ese secretismo se mantenga. Perfecto. No, no, como, porque si yo fuera Luxich o Sayed o cualquiera de los súper ricos chilenos, es como yo estaría encima precisamente de las AFP porque yo sé, porque yo necesito saber, porque es mi dinero en el fondo. Claro, o por ejemplo, mira, ¿por qué no son los representantes de los sindicatos los que están en las empresas? Sí, hay empresas que un tercio de sus acciones son de las AFP, o sea, de los trabajadores, pero no hay ningún representante directamente de los trabajadores, sino que las mismas AFP ponen, que son empresas, ponen a sus representantes en otras empresas. ¿Por qué no son representantes directos de los trabajadores, escogidos por los trabajadores? Que sería distinto, ¿no? Si en las empresas de Lux y Sayé se sienta el presidente del sindicato. Claro, Otro mundo. O claro. quizás no, vaya a saber uno, pero es otra relación de poder, porque en el fondo lo que hay aquí atrás es una tremenda relación de poder. Estamos hablando, mira, para que la gente lo entienda, porque son cifras brutales. Los ahorros individuales son pocos, pero todos juntos es muchísimo. O sea, todos los fondos de FP, hasta antes de los retiros, eran unos 200.000 millones de dólares, incluso un poquito más. Eso, para que la gente lo entienda, es 2 veces lo que produce Venezuela en un año, o es lo que producen en conjunto Uruguay, Bolivia, Ecuador, en conjunto, ¿no? Por lo tanto, es una cantidad gigantesca de dinero. Y ese dinero, los trabajadores no pueden decidir dónde se invierte ni pueden saber día a día dónde está. Eso es brutal. Tocas también precisamente esta, que si bien las AFP pueden acusar el golpe de que hay un riesgo de negocio, pero a su vez
siguen estando ahí, siguen estando en mercados inestables, porque en el fondo la legislación chilena les ha dado Se manga cortó. ancha para hacer y deshacer en el fondo. El Lolo se cortó. Oh, se Cuando, cortó. No, te decía que precisamente que es la audacia de las AFP que acusan el golpe de estar en un negocio inestable, en un negocio que corre peligro, pero aún así están ahí, porque el mercado chileno y la legislación chilena les ha dado manga ancha para estar en negocios inestables o en países donde se ve inestable la cosa, como puede ser Medio Oriente en cualquier momento del año. claro, fíjate que uno puede hacer una discusión respecto a, ok, ¿cómo hacemos esto, no? Porque uno de los temas que se instala en el fondo a partir de lo que fue la revuelta social y lo que va a ser la constitución, la nueva constitución, es cómo se une el tema a la relación entre Estado, economía y sociedad, ¿no? Los derechos sociales, en fin. Hoy día tenemos 85.000, más o menos, 80.000 millones de dólares fuera de Chile, que son ahorros de los y las trabajadoras, ¿no? Eso, para que la gente lo entienda, es más de lo que gasta en un año todo el Estado chileno. O sea, es una cantidad gigantesca de dinero que está afuera, ¿ya? Y uno se dice, ¿por qué ese dinero está afuera y por qué no se repatria esos dineros de los trabajadores y se invierte, por ejemplo, en infraestructura? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros repatriamos 2.000 millones de dólares de esos fondos de afuera y se invierten en construir todos los embalses que el país requiere, cuando tenemos una gran crisis de sequía hídrica, ¿no? O construir carreteras y que los peajes, en vez de ir a empresas privadas, vayan a los fondos de pensiones, ¿no? Es muy distinto. ¿O por qué no construir hospitales o construir colegios y que las rentas que eso genere vayan a los fondos de pensiones? Y los trabajadores verían el beneficio de su ahorro. Pero hoy día esos fondos, ¿en qué están? Están en, para la redundancia, fondos extranjeros que se invierten en deudas precarias, que se invierten en acciones en Medio Oriente, que se invierten en Vietnam, donde las externalidades de ese beneficio no están acá y no generan mejores pensiones. Fíjate que el año pasado, el 2020, la pensión promedio autofinanciada de los trabajadores, de la mitad de los trabajadores, fue 49.000 pesos. Y el año pasado, las utilidades diarias al día del sistema FP fue casi de 900 millones de pesos. En el peor año de la historia, en la peor crisis del mundo, las AFP se embolsaron 900 millones diarios de pesos en utilidades. En el peor año, en 100, en un siglo, en el peor año en un siglo de desarrollo económico, las AFP se embolsaron 900 millones diarios. En el fondo, aquí si ganan, ganamos todos, si pierden, ustedes. Yo no me, Exacto. yo me quedo con lo mío, ustedes O que se sea, yo jodan. siempre gano, tú siempre pierdes. Mm. No, es así, porque en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema donde una cantidad gigantesca de dinero está administrado sin criterios de desarrollo económico, sin criterios de vinculación con la economía real y sin criterios de solidaridad. Y si algo nos enseñó la pandemia es que sin solidaridad, sin acción colectiva, conjunta, ¿no? Nadie se salva. O sea, nadie se salva solo, ¿no? Y este es un sistema basado en que cada cual se salva solo. Justamente lo contrario que hemos aprendido en este año. Las AFP con los años han ido ganando poder precisamente porque han ido reclutando políticos para sus propios directorios, o a su vez, los quienes estaban en los directorios de las administradoras han tenido y han pasado a ser cargos, han tenido cargos de elección o cargos en el gobierno. Por ejemplo, siempre, no sé si me equivoque, pero siempre tengo memoria que los superintendentes de pensiones siempre terminan siendo asesores o directores de XFP. Sí. No todos, pero la mayoría, sí. Ujú. Y senadores y algunos otros personajes políticos relevantes, ministros. Efectivamente. O sea, el actual Y, ministro de Hacienda, Briones, era director de una FP. y la actual candidata presidencial demócrata cristiana, Jimena Rincón, también fue directora de Hábitat, creo. Provida. Provida, Provida, sí. Provida. Sí. Ah, tiré la pelota hacia el lado. Por ahí. ¿Cómo es el poder político con las AFP? Que es precisa, y yo creo que, imagino que debe ser grande porque
tienen por parte del Congreso, desde la presidencia, y quizás desde la presidencia hacia abajo, todo el poder, todo es como, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran en el fondo. Y le abrieron la puerta y e hicieron lo que quisieron en el fondo. Bueno, finalmente es una red, ¿no? Las AFP, las dueñas de las AFP hoy día son empresas internacionales. Pero esas empresas invierten mayoritariamente, masivamente, en los grandes holdings económicos, o sea, las empresas de Lux, Isaías, Said, Heller, ¿no? Los grandes ricos del país, las 7 familias que se les dice, ¿no? Por lo tanto, a las AFP no solo las defienden, digamos, el sistema político, sino que también esas grandes familias, ¿ya? Que son las que financian las campañas políticas. Ya todos vimos lo que pasó con la ley de pesca. Por lo tanto, es una red, ¿no? Y el libro se llama La caída de las AFP, no porque esté preconizando nada, sino que porque efectivamente lo que ha sucedido es que después de ser quizás un pilar incuestionable del modelo de desarrollo, hoy día por fin ya está en discusión sobre la mesa cómo se va a cambiar este sistema. Probablemente no va a ser un cambio radical, pero va a ser un cambio necesario. ¿Ya? Y ese cambio implica discutir si van a seguir siendo actores privados los que lo administren, si va a ser un sistema mixto, si es mixto, cuáles son los componentes de ese sistema, cómo se va a articular, cuáles son los componentes macroeconómicos, cuáles son los componentes éticos de ese sistema. Y te pongo, y nuevamente vuelvo al caso de Ponce de León, ¿pueden invertir las FP o la institución que sea en empresas que defraudan a los trabajadores? ¿Se pueden invertir estos recursos en empresas que tienen prácticas antisindicales? Esto no ocurre en países como Noruega, ¿no? Que tienen grandes fondos previsionales, o en Canadá, ¿no? ¿Se puede invertir en empresas que deprecien el medio ambiente? Y en el fondo nos gusta compararnos con esos países. Exacto, porque finalmente, ya que yo tengo este dinero, ¿no? Y es de los trabajadores, yo puedo decir, ¿sabes qué más? Ninguna empresa que maltrate trabajadores va a tener este dinero. Ninguna empresa que destruya el medio ambiente va a tener acceso a este dinero. Ninguna empresa, ¿no? que incurra en fraude va a tener acceso a este dinero. Eso es obvio, ¿no? Y luego va a venir una gran discusión. Lo más probable es que lleguemos a un sistema mixto, ¿no? Donde una parte sea el ahorro individual, pero que además exista un componente solidario importante, ¿no? Todos sabemos que nadie tiene ganado el futuro y que necesitamos del apoyo de todos. Y que luego haya un aporte del Estado para aquellos sectores que son más empobrecidos, que vienen de una situación más precaria, ¿no? Y que, aunque tengan un elemento solidario o que tengan un elemento de ahorro personal, no van a lograr tener una pensión digna y por tanto se requiere que el Estado haga un aporte, ¿no? Porque si no hacemos eso, lo que vamos a tener, sobre todo después de los retiros, es una vejez profundamente precaria para millones de chilenos, ¿no? Digo después de los retiros porque finalmente entre los dos retiros y el seguro de cesantía, los trabajadores, las trabajadoras de Chile han puesto unos 35.000 millones de dólares para paliar la crisis. Esta crisis la pagamos los trabajadores con nuestros ahorros. Entonces, eso va a tener efectos en el futuro brutales. Pero Mauricio, de cualquier forma, con retiro o sin retiro, el resultado, pienso yo, que sigue siendo el mismo. Sigue, el trabajador va a tener una pensión escuálida, y citando obviamente a la Fundación Sol, que siempre es Sí, que es nuestro barómetro, el mío también. La diferencia entre el retiro y sin el retiro es básicamente 10.000 pesos, no es nada. exacto. Saben, probablemente son más, son 20, 30, pero no es brutal. Pero de todas formas, lo que estoy diciendo es que el Estado ha puesto 5.000 millones de dólares más para la crisis, los trabajadores pusieron 35.000 y la empresa, bien, gracias, ¿no? Entonces, esta crisis es una Y las cosa muy empresas inmoral, así. hay una parte muy inmoral que tiene que ver con que la crisis la han solventado mayoritariamente y exclusivamente los y las trabajadoras. Ujú. Más allá de que la gente haya logrado pagar deuda y logrado parar la olla, en fin, pero aquí lo que hubo fue meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. Esa fue la forma de enfrentar la crisis. Ningún tipo de apoyo masivo, significativo, relevante desde el Estado. El apoyo desde el Estado es menor. O sea, ¿por qué no se endeudó el Estado? No se endeudó, ¿sabes por qué? Porque las empresas privadas están masivamente endeudadas.
Y si el Estado se endeuda, sube el riesgo país. Si sube el riesgo país, esas empresas tienen que pagar más. Entonces, para que las empresas no paguen un poquito más, que se jodan los trabajadores. Pero en estricto rigor, el Estado se endeudó con el Banco Interamericano. No se ha visto ese dinero en el fondo, pero se endeudó al menos. No, no, pero estamos hablando de márgenes, o sea, estos 30.000 millones podían salir o del Estado o podían ser de los trabajadores, salían de los Ujú. trabajadores. Ah, perfecto. Las magnitudes Ujú. son otras, o sea, las magnitudes son otras. Fíjate que, o sea, por ejemplo, nos vamos a gastar 2.000 millones de dólares en compra de armas en los próximos 3 años. En este contexto vamos a gastar 2.000 millones en compra de armas, en serio. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no te damos una moratoria por 4 años en la compra de armas? Si no, no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que está ahí en discusión. Quiero irme al tema del retiro de la AFP y obviamente citar lo que dijo alguna vez Fernando Larraín de la Asociación de AFP de Chile, que lo dijo para el Diario Financiero el 29 de diciembre. No le pidamos a las AFP que sean los garantes del sistema de seguridad social de Chile. Perfecto. ¿Qué le podemos pedir a las AFP entonces después de eso? Bueno, si él dice eso, no se les puede pedir nada, ¿no? O sea, si no pueden ser seguridad social, no se les puede pedir nada. Porque finalmente está confesando lo que son empresas que sí que administrar dinero, pero no son capaces en ese esquema de resolver el problema de la seguridad social, que es lo que debieron estar hechas para resolver, ¿no? Pero no lo van a resolver. Por eso creo que en el futuro va a depender mucho de cómo se den los equilibrios para la nueva constitución y en las elecciones futuras. Lo que vamos a tener ya es que va a haber una gran discusión sobre si el que administra es una empresa privada o un ente estatal, ¿no? El problema cuando es una empresa privada es que la puede comprar cualquiera, la puede comprar la mafia, la puede comprar los chinos. Ya hay una gran discusión porque los chinos están comprando una empresa o compraron una empresa eléctrica. Bueno, déjame decirte que no hay ningún tipo de restricción para que los chinos se compren los ahorros de los chilenos tradicionales. Entonces, nosotros necesitamos hacer una discusión sobre quién cree que administra esto. Eso no va a impedir que haya corrupción, porque es una cantidad gigantesca en enero y va a haber corrupción, obvio. El problema es que reduzcamos los riesgos de eso y aumentemos mucho los beneficios, ¿no? Y eso es lo que no está discutido, eso es lo que está resuelto. No puede ser, no puede ser que hoy día las pensiones promedio sean de 200.000, 215.000 pesos en los civiles, ¿ya? Y que sin embargo tengamos uniformados con pensiones de 7 a 10 millones de pesos al mes. Al mes. O sea, hay uniformados que reciben 100 millones al año, ¿no? Y tomando en cuenta la historia y también haciendo memoria con el último libro de Alejandra Matus, que también hacía un barrido de la historia respecto a las AFP y de cómo José Piñera le propuso esto a Pinochet. Pinochet era Sí. muy reacio, pero pero después dijo, "Nah, está bien, pero pero a mis niños no me los metan", refiriéndose al ejército, a los militares. Efectivamente, fue así. De hecho, también lo menciono en el libro. Ujú. En ese minuto se creía, solo para que nos riamos un poco, ¿no? Que este sistema iba a llegar a administrar 100 millones de dólares. Y Pinochet sospechaba que se lo iban a robar. Bueno, el sistema hoy día administra 2.000 veces eso, ¿ya? Por lo tanto, es una cantidad gigantesca el dinero que está bajo administración de privados. Y si esa cantidad gigantesca no genera pensiones adecuadas, al menos equivalente a la línea de pobreza, tenemos un problema. Tenemos un problema. Conversabas algunos días con Sergio Jara, el director de prensa del desconcierto, precisamente respecto de ese punto. Si las AFP no son capaces de dar un sistema de seguridad social, porque en el fondo es que estas empresas son básicamente el gran inversor que necesitan los empresarios, porque es probablemente el único ente que es capaz de soltar así sin más 300 millones de dólares. 300 millones de dólares por dar un número X nomás. Uh -huh. Claro, ellos es un inversor gigantesco Uh que -huh. efectivamente puede movilizar una cantidad gigantesca de dinero. Pero además, lo que no se piensa muchas veces es que esa cantidad gigantesca de dinero, según se movilice, tiene efectos macroeconómicos. O sea, si hay 85.000 millones de dólares fuera del país
que son ahorros de los trabajadores, eso evidentemente afecta el crecimiento a largo plazo. Si tú sacas 85.000 millones de dólares de la economía, eso va a afectar tu crecimiento. Y si afecta el crecimiento, afecta el empleo. Si afecta el empleo, afecta el bienestar. Por lo tanto, insisto, es un sistema muy mal pensado desde el punto de vista del aporte a la economía real. Pero a nivel de negocio es un muy buen negocio porque pienso y haciendo memoria que desde los 2000 en adelante las principales aseguradoras transnacionales terminan haciéndose cargo de estas administradoras de fondos de pensiones. O sea, por las actuales propiedades como Provida, por la estadounidense MetLife, Cuprum con Principal, Capital por parte de los colombianos de Sura, Habitat, que es una mitad gringa y una mitad chilena, que es la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential Financial, y el único chileno de propiedad chilena que es Modelo, donde el socio mayoritario es Andrés Navarro. O sea, Sí, claro. sigue siendo un buen negocio, no para los trabajadores, pero sigue Es un siendo un buen negocio, negocio. es un negocio financiero, Es un ¿ah? financiero muy bueno. Pero no tiene que ver con el crecimiento y la economía real, eso no. Mm. Y te vuelvo a poner el ejemplo. Que alguien me explique con sensatez por qué tenemos 85.000 millones de dólares en el extranjero en vez de haber creado instrumentos para que esos 85.000 millones de dólares se fueran a la economía real dentro del país. O sea, no resiste lógica. O sea, se les abrió a los tipos para que fueran a invertir en dólares afuera, en Escocia, ¿no? En Singapur, pero, o que compraran papeles de deuda depreciada, ¿ya? Pero no acá. Y voy a poner ejemplo. Por qué en vez de estar financiando 2.000 millones de dólares, por ejemplo, en deudas precarias en el extranjero, no nos metemos eso en construir embalses, en construir carreteras? Que no tiene lógica. Mauricio, y en los minutos que nos quedan, ¿es calculable el daño patrimonial de las pensiones actuales y de las futuras? Yo creo que, como dijo la misma comisión investigadora de la Cámara de Diputados, es incalculable. O sea, el daño solo en lo que tiene que ver con los inválidos es incalculable. Y creo que el daño que se le hizo, por ejemplo, a la gente que se obligó a pasar del antiguo al nuevo sistema también es incalculable. Todos conocemos algún abuelo, algún padre que lo obligaban a pasarse al sistema antiguo al nuevo y que en vez de salir con una jubilación de 700.000, 800.000 pesos, terminó con una jubilación de 150.000, 200.000 pesos. Todos conocemos esos casos, ¿no? Por tanto, creo que el daño a las personas es brutal. Es brutal. Porque no es un daño finalmente solo económico, es que es un daño en la vida, es un daño en la posibilidad de vivir de forma plena, de vivir de forma alegre, de vivir con dignidad. Ese es el daño, no es un tema económico, ¿no? Es un daño moral, sobre todo, creo yo. Mauricio, y saliéndonos solo un poco del libro, si se puede hablar de futuro a raíz de la pandemia, eh, sobre todo en este 2021, ¿qué se viene? ¿Hay algo preparado? ¿Hay algo en mente al menos? Ah, tú dices como un nuevo libro. En un nuevo libro, yo sé que las investigaciones de Mauricio Weibel son más bien de largo aliento y que cualquier mención puede ser alerta de mufa. Porque No, pero mira, hay un libro que está ahí en barbecho, empezando a gestarse, pero es mala suerte contarlo antes, así que no lo va a contar. Pero es un libro que le tengo harto cariño, pero todavía creo que falta madurar algunas cosas, así que no tiene mucho sentido contarlo ahora. Pero sí, hay algo que está ahí caminando. bueno, y al final creo y siento que la caída de las AFP es precisamente la gran promesa que dio Sebastián Piñera de que al 2020 uno podría jubilarse con el 80-90% cien de la pensión y por ciento claramente no se cumplió. No, claro, eso es lo que dijeron, ¿no? Que en el 2020 los chilenos se iban a poder jubilar con el mismo sueldo. Eso no Uh-huh. existe, eso es mentira. O sea, en Eh, el fondo, todos los chilenos sosteníamos con las patas el Mercedes-Benz de José Piñera. no solo el de él, digamos, ¿no? Varios más, pero en fin, efectivamente, o sea, este sistema sirvió, ya sirvió, sirve para enriquecer
a quienes trabajan en la economía financiera, a los grandes grupos económicos, pero no ha servido ni para fortalecer la economía real, ni para generar pensiones dignas, ¿no? Ujú. Por lo tanto, ese es el gran punto, ¿ya? Y creo que lo que vamos a discutir ahora en la Constitución no es solo el sistema, o sea, creo que los chilenos tienen una oportunidad única, es la primera constitución paritaria en la historia, y la primera constitución paritaria con pueblos, con escaños para los pueblos originarios. Por lo tanto, es una constitución que en la historia va a ser mirada muchas veces, porque esto es inédito. Pero además es una constitución que vamos a discutir en un minuto en que, por una parte, el mundo no puede seguir desarrollándose como lo ha hecho hasta ahora, y están todos los países organizándose en torno al tema ambiental, donde el mundo se da cuenta que no puede seguir en la misma depredación del medio ambiente porque está el tema del COVID, donde además la pobreza no puede ser mantenida. O sea, hay todo el escándalo que hay hoy día con el tema de que los países más pobres no van a tener vacunas en un buen tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no solo vamos a ir a discutir nuestros derechos, sino vamos a ir a discutir una nueva humanidad. Y esa es la importancia, creo yo, de esta constitución. Es una constitución que se discute en un minuto en que Chile, pero también América Latina y el mundo se enfrentan a la necesidad de replantearse el desarrollo. Bueno, y ahora sí, para quienes nos están viendo, nos verán o nos escucharán, bueno, y citando obviamente como un comercial de una AFP, Mauricio Weibel me explicó y entendí. Mira, lo que puedo creer. No, absolutamente en serio, recomendadísimo, absolutamente está La caída de las AFP, una historia de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, obviamente explicado en fácil para que cualquiera de nosotros lo pueda entender y que obviamente esté consciente de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el país, y sobre todo lo que va a ocurrir respecto a nuestras pensiones futuras. Y no tengo nada más que decir, Mauricio Weibel, el periodista en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, nada, pues, ojalá que nos veamos pronto ya sin COVID. Habrá la oportunidad de hacerlo. Y para quienes nos están viendo, escuchando, gracias y nos vemos en otra ocasión.